God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive. Every day I walk home and pray to God I won't see me. I know it's wrong, I know it's wrong. Tell me why is it I'm taking your scene? I know a time, baby. They put you in a home to feel them. Oh, but I wouldn't call that living. I'm like a boy among them. Hey, permanent friend. I like to think that I was just myself again. Oh, tell me why, oh, baby, is it I'm digging your scene? I know a time, baby. I just got your message, baby. So sad to see you fade away. Ahí, bueno, listo. Entonces, el objetivo de este espacio, como les decía antes, es conmemorar el Día de la Mujer Hondureña mediante el reconocimiento de nuestros derechos, de promover el empoderamiento, de promover la igualdad de género, que aquí es donde nos incluimos hombres y mujeres y todas las diversidades existentes también, ¿verdad? Y su aporte al sector cooperativo, así como el desarrollo sostenible del país. Realmente la jornada es más que todo pues educativa y pues también hay algunas cuestiones prácticas que se pudieran situar en el ámbito cooperativista, pero a ser muy honesta, mi área es más pues desde un enfoque de salud mental más que cooperativista, pero ya he estado en otros espacios y vamos a tratar de poder colocar este enfoque de género en todo el trabajo que ustedes hacen. Y ustedes dirán, ¿por qué si vamos a conmemorar el Día de la Mujer Hondureña hacíamos esta flor? Y es un acto simbólico también de tributo a las mujeres que han estado en nuestra vida de manera, podríamos decir, privada, porque el Día de la Mujer Hondureña es también conmemorar el inicio, les decía antes, de el reconocernos a las mujeres hondureñas como ciudadanas, pero también que pudiéramos salir de manera más libre, ¿verdad? Y como derecho a la vida pública. Hoy también vamos a identificar algunas de esas mujeres, ya una de las compañeras compartía sobre Berta Cáceres, ¿verdad? Entonces, si le damos a la siguiente, Miriam. Y bueno, conmemoramos el 25 de enero, Día de la Mujer Hondureña. ¿Por qué se conmemora este día? Y ya ya lo dijo la compañera que abrió el espacio, ¿verdad? Porque en 1955 las hondureñas protagonizaron una conquista política histórica. Lo que se resalta aquí es el derecho al voto, pero mucho más que el derecho al voto, también logramos, repito, que se nos reconociera como ciudadanas y que pudiéramos tener libre acceso a la educación, a la participación política pública y no solo en cargos de elección popular, ojo, ¿verdad? Sino que también a cargos en un patronato, a formar parte de una cooperativa de manera más en condiciones de mayor igualdad. Y estoy segura que en un inicio no fue así, ¿verdad? Sino que tuvo que pasar también mucho tiempo para que en la cooperativa pues se incorporara este género, pues porque los cambios sociales llevan su tiempo también. Entonces, el entonces presidente Julio Lozano Díaz emitió un decreto ministerial que permitía
con algunas restricciones que las mujeres acudieran a las urnas. ¿Ustedes saben o han escuchado alguna vez de esas restricciones? ¿Cuáles eran esas Y restricciones en este tiempo? yo escuché cuando aprobaron la ley, solo podían votar las mujeres mayores de 21 años, mujeres mayores de 18 pero que supieran leer y escribir, y mujeres mayores de 18 casadas. Habían esas restricciones, creo. Ok. Y gracias, Jenny, efectivamente, habían estas restricciones en un país donde había una alta tasa de analfabetismo porque anteriormente pues no teníamos derecho a la educación, ¿verdad? Y, y cuando se logra el que podamos acceder a la educación las mujeres, también la educación empezó siendo un privilegio para mujeres de clase alta. ¿Verdad? Y, o de una clase social acomodada, podríamos decir, con recursos económicos mayores. Entonces, esto es importante hacer este análisis porque aunque se hace esta observación, también son estas mismas mujeres que sabían leer y escribir las que lograron el derecho al sufragio de las mujeres. Entonces ya lo vamos a ver más adelante, pero sí habían esas restricciones. Y hay un tema que siempre genera duda. No se sabe si fue en 1954 o 1955. No sé si ustedes se han visto en esa duda. Pues comentarles que el decreto fue aprobado en 1954. Por eso entra la duda. Pero en 1955 es que fue ratificado. Es que fue publicado, por decirlo así, como tal. Y la primera vez que las mujeres votaron en una elección en Honduras fue en 1957, ¿verdad? Para que sepamos. Esos datos es bien importante que los sepamos para pues manejar esta información. Démosle, mira, a la siguiente. Han pasado, no casi, han pasado 70 años, ¿verdad? Y esto es algo que se ha recalcado, miren, yo ando un pañuelito de una campaña que acá en Udimub, en La Ceiba, vamos a hacer un festival por temas de lluvia hasta este sábado, pero se llama, pues Rebeldes con Causa, se llama el festival, por eso me puse el pañuelito y hay toda una narrativa de que conmemoramos esos 70 años como movimiento feminista a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, y porque no es solo ir a las urnas, que creo que es la idea que se hace en el imaginario social, ¿verdad? Sino que ahora veamos a mujeres participando en la política, que tengamos una mujer, obviamente los análisis sociopolíticos que se puedan hacer. Sí es un hito importante en la historia de Honduras que haya una presidenta mujer por todo el machismo histórico que históricamente ha habido, ¿verdad? Entonces, sí se puede considerar como un avance por toda la concepción social que se tiene de la mujer, aún dejando a un lado pues todos los análisis, decía, sociopolíticos que se podrían hacer de esta situación, ¿verdad? Sigamos. Bueno, a raíz de esto, compañeras y compañeros inician avances políticos, pero también en las leyes que protegen los derechos de las mujeres, ¿verdad? Es bien importante, perdón, que sepamos que, bueno, una recomendación que le voy a dejar, no sé si pueda compartir o tal vez después comparto el link, creo que sí puedo compartir el link ahorita. Es una no, no lo tengo a mano. Después se lo voy a compartir, Miriam, para... ya dejo de compartir. Bueno, voy a compartir ahorita que usted nos está compartiendo. Vamos a ver. Es un libro que hicieron las compañeras del Centro de Derechos de la Mujer, donde documentan la historia del movimiento feminista en Honduras. Y las compañeras escriben los diferentes
tejitos. Les voy a poner el índice para que más o menos lo veamos. Ahorita voy a compartir. Gracias, Miriam. Aquí está. Miren, el libro está en la página web del Centro de Derechos de Mujeres, se llama Crónicas de la Lucha Feminista Hondureña, Construyendo Historia, y sale, ¿verdad? La historia, los hitos de la historia del feminismo en Honduras, y algo que entendamos, porque yo sé que actualmente nos asusta la palabra feminismo, es entender que quienes ahora nos nombramos feministas, son quienes seguimos esta misma política. Y lo que quería mostrarles es que el primer hito, ¿verdad?, son los antecedentes en esta época de la colonia, todo el tema de la resistencia indígena, el logro del acceso a la educación de las mujeres, si se fijan, y el sufragismo es el segundo hito, ¿verdad? En estos años de 1894 a 1954, miren, es importante que reconozcamos que el derecho al voto o al sufragio como tal, voy a dejar de compartir, no se logra en un año. Si se fijan, es de los 1800 a los 1900. Gracias, Miriam, por compartir el archivo, pero sí es una joya porque es un trabajo que hicieron compañeras historiadoras del Centro de Derechos de Mujer, que hicieron entrevistas también a compañeras feministas y documentan esa lucha hasta estos tiempos. Entonces, generan estos datos importantes a las mujeres que estuvieron, ¿verdad? Y que, repito, quienes hoy nos nombramos feministas, es que seguimos esa lucha con la cual otras mujeres, que ya vamos a nombrar más adelante algunas, pues lograron el derecho al sufragio. ¿Y qué lograron otras compañeras luego siguiendo esa lucha? Pues la ley de igualdad de oportunidades de la mujer, la ley de igualdad salarial, la ley contra la violencia doméstica, que actualmente el movimiento feminista está tratando de que se apruebe la ley integral contra las violencias hacia las mujeres, porque lastimosamente con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que la ley contra violencia doméstica tiene algunas lagunas legales, como lo dirían mis compañeras abogadas, pero también quedan algunos vacíos y limita solo a la violencia doméstica. Y sabemos que lastimosamente hay muchas formas de violencia, ¿verdad?, que hasta se han mudado al espacio virtual digital. Entonces, la nueva ley integral considera estas nuevas formas de violencia. Perdón. Y bueno, ¿qué más han logrado las compañeras que han seguido la lucha de mujeres que subieron en el sufragismo? Pues cupos electorales para aumentar la participación política de las mujeres, la tipificación del femicidio como delito. Actualmente cada 26 horas y algo muere una mujer en Honduras. Somos uno de los países con la tasa de femicidios más alta. Tenemos una de las ciudades más peligrosas del mundo, que es San Pedro Sula, y obviamente ese análisis más peligrosas también se ha enfocado en peligrosa para las mujeres por las diferentes formas de violencias pues muertes violentas de mujeres que existen, ¿verdad? Eso es importante reconocerlo como un logro. La política y el Plan Nacional de Acción contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas, que también fue un logro del movimiento de mujeres y feministas. También la ley de casas refugios que se aprobó este año es un logro del movimiento feminista que obviamente viene a garantizar la protección de las mujeres víctimas y sobrevivientes de cualquier tipo de violencia, y la ley de alerta morada que se está incentivando en este momento por las constantes desapariciones de mujeres que han habido o se han reportado en el país, ¿verdad? Esos son algunos logros que podemos mencionar, que son, por decir así, que se enmarcan en la parte legislativa. Yo colocaría aquí, como les decía antes, el tener una mujer presidenta,
el tener mujeres, aquí dice cupos electorales, pero también creo que actualmente vemos más en medios de comunicación, en expresiones públicas, a mujeres, ¿verdad?, que figuran como lideresas, y es algo que antes no estaba. Incluso muchas mujeres sufragistas han sido borradas de la historia, y lo mencionan en este libro de crónicas, que escribieron las compañeras del CDM, perdón, nombran a varias compañeras que han sido invisibilizadas. Si van surgiendo preguntas y tal vez no quieren abrir su micrófono, pueden hacerlo en el chat o, como les decía, levantan la manita y aquí me sale a mí, ¿verdad? Entonces, eso, si seguimos a la siguiente lámina, Miriam, ¿qué otros logros en materia de género podríamos mencionar? Sigamos en la siguiente. Yo quisiera hacer una intervención en otro de los logros. Bueno, en el movimiento cooperativo nosotros y nosotras tenemos una superventaja y oportunidad porque tenemos una ley de cooperativas de Honduras y su reglamento con enfoque de género. Entonces, son todo un proceso de incidencia que se ha trabajado desde el CONAMUCOP y que gracias a ello y a la apertura de otras instancias, entonces hoy contamos con cuotas de participación en las juntas directivas, con comités de género obligatorios en todas las cooperativas de base, con presupuestos asignados para esos comités de género, entre otras cosas, ¿verdad? Indicadores de género en el balance social, la misma ley nos habla de la inclusión financiera para las mujeres, nos habla de utilizar un lenguaje inclusivo. Entonces yo creo que relacionado con el cooperativismo, pues tenemos esa superventaja que no la tienen otros países solamente. Gracias, Miriam. Vamos a quedarnos en esta laminita un momentito porque ahorita, como les decía, el tema de todo el trabajo del cooperativismo no es específicamente mi área. He aprendido con el CONAMUCOP específicamente, pero creo que es importante resaltar otros logros que tal vez no están en una ley, pero que sí vemos de manera cotidiana. Y creo que un logro es generar estos espacios para poder conocer la misma historia, ¿verdad? Mujeres incidiendo en los gobiernos locales, y justo a esa parte iba que dice el compañero Dowal. Acá en la zona norte nosotras trabajamos con redes de mujeres comunitarias que se organizan para demandar presupuestos que puedan, que sean considerados en las políticas municipales, ¿verdad? Y que tengan que ver con todos los derechos de las mujeres. Creo que en los últimos tiempos hemos visto, sea de manera positiva y también negativa, hemos escuchado mucho la palabra feminismo y género. Y creo que también estos espacios son la oportunidad para ir deconstruyendo ese imaginario negativo que se ha sembrado, porque para nosotras como UDIMUF, esto es feminismo, compartir la historia de mujeres que estuvieron antes de nosotras, que también politicemos estas fechas que se han utilizado para regalar rosas, para que las municipalidades compren pasteles o les den regalos a las mujeres, que ojo, no está mal que nos feliciten. Yo antes era la que decía, no me feliciten. A ver, ahora yo digo, bueno, está bien que felicitemos a las mujeres, pero que también tengamos esa conciencia que este día es para celebrar a las mujeres, pero desde un punto de fuerza, ¿verdad? De valentía, de reconocer que las mujeres hondureñas tenemos poder de decidir, tanto en lo privado, y cuando digo lo privado es en la casa, ¿verdad? Porque históricamente no ha sido así. La violencia doméstica es una de las principales violencias en Honduras, ¿verdad? De los 3 tipos de violencia principales son violencia doméstica, violencia sexual y el femicidio. Son los 3 principales, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué nos indica esto? Que también en el ámbito privado muchas mujeres han vivido en la sumisión, y quizás muchas mujeres que pusimos en nuestra flor también tienen una historia de violencia, y la violencia no es más que el restarle poder a una mujer en su vida, ¿verdad?
que aquí celebramos obviamente la parte pública, pero no dejemos de lado la parte privada, porque en este tiempo que lucharon las compañeras sufragistas, todos los discursos de que las mujeres pudieran votar desde los políticos, desde los tomadores de decisión, era que las mujeres fueran educadoras de hombres de bien. Ese era el discurso, ¿verdad? Ese era el discurso y ese era el discurso contra el que luchaban en aquel tiempo. Ahora en este tiempo, pues usamos otros discursos, ¿verdad? Situados a nuestro tiempo, pero no quiere decir que es menos, que sea más fácil tampoco, ya lo sabemos, ¿verdad? Y cuando habla, y quiero volver al tema de nombrar que esto es feminismo, compartir, hablar de violencia, creer que las mujeres podemos vivir libres de violencia, creer que las mujeres, en que las mujeres, tener la confianza en que las mujeres pueden tomar decisiones en puestos de poder, voy a decirlo así, y situémonos en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, pero también en sus mismas cooperativas, ¿verdad? Ya me decía Miriam que hay cambio ahorita de comités de género, si estoy bien, ¿verdad, Miriam? Entonces, que en estas directivas también, pues las mujeres tienen la capacidad de, ¿verdad? Y eso, compañeras, compañeros, es tener un enfoque de género, que la mujer vaya teniendo estas posiciones, pero también entender que hay un discurso que se usa mucho como hombres y mujeres somos iguales. Bueno, al ser humanos y en la capacidad de tener derechos somos iguales, pero también tenemos diferencias. Y ahí es donde viene la equidad, ¿verdad? El hecho de cómo también el tema de la equidad puede cubrir necesidades diferentes que tenemos hombres y mujeres, ¿verdad? Al hecho de que las mujeres pues tienen un proceso de cuando son mamás o cuando somos mamás, ¿verdad? Y eso genera condiciones diferentes si nos situamos en un tema de cooperativa o de trabajo que se hace a nivel, como, no sé cómo le llaman ustedes, pero como funcionarios o funcionarias en una junta directiva, por ejemplo. Entonces, entender todas esas dimensiones nos va dando el pie a garantizar un enfoque de género que ya más adelante lo vamos a ver en cómo lograr ese enfoque de género o algunas cuestiones prácticas con las que pudiéramos lograr ese enfoque de género en las cooperativas. Entonces, eso como quería recalcar que hay logros que no están en una ley, pero que van siendo logros. El hecho que, repito, estemos hablando aquí de este tema es un logro para las feministas, ¿verdad? Que no tenían espacio ni derecho a reunirse hace mucho tiempo, ¿verdad? Ni derecho a asociaciones, que antes las mujeres no teníamos ni derecho a asociarnos, compañeras y compañeros. Entonces, entender que el estar aquí es un logro, entender que el sentarnos a debatir entre hombres y mujeres o entre las mismas mujeres también es un logro, ¿verdad? Hablar de temas que antes las mujeres o las niñas no hablaban también es un logro. Nosotras trabajamos el tema de la menstruación, por ejemplo, con las niñas, hay compañeras que se dedican a educación menstrual, esos son logros que se van teniendo, ¿verdad? A educación sexual también es un logro, que es un tema muy estigmatizado en nuestra sociedad y que sería un taller entero, pero también es un logro poder hablar de salud sexual con niñas, niños en los centros educativos, siempre de acuerdo a su edad, ¿verdad? Porque repito, hay imaginarios que dicen que las feministas, y yo lo digo muy respetuosamente en los espacios, porque creo que es la oportunidad también, ¿verdad? De que las feministas queremos que los niños sean niñas y que las niñas sean niños. Y, y nada que ver, ¿verdad? Quiero dejar claro que el enfoque de género viene a generarnos estas situaciones de equidad que yo mencionaba anteriormente. Entonces, creo que eso es fundamental a considerar en el trabajo que se realiza como cooperativas, ¿verdad? Y que el enfoque de género es más que solo diversidad. Sí incluye la diversidad, pero va mucho más allá de eso, es reconocer el poder en condiciones iguales de hombres y mujeres. Entonces, vamos a seguir porque yo decía, qué montón de tiempo, pero ahora me estoy quedando sin tiempo. Y vamos a correr, vamos a pasar el video, Miriam, si le parece, para avanzar. Y ponemos otro
ajá. Gracias Miriam. Y bueno, en sí, no solo conmemoramos la lucha de mujeres que vemos aquí, que vamos a ver ahora, sino de las mujeres lideresas de cualquier área que nosotras tengamos, ¿verdad? Que conmemoramos la lucha diaria de la mujer que se queda en casa, de la mujer que sale a trabajar fuera, de quien lleva un puesto directivo o no en la cooperativa, porque eso también es importante. Luego, también el poder debe ser horizontal, ¿verdad? En cierta medida. Yo sé que hay un presidente, un vicepresidente cuando se arman juntas directivas, pero también poder pensar en que el ser directivas o directivos no nos dan poder sobre otros, sino que nos dan poder para poder compartirlo con otros y otras, ¿verdad? Y es eso también que también como mujeres no vayamos estratificando o viendo vertical el poder en estos espacios. Sigamos, dele a la siguiente, mira, porfa. Y bueno, conmemoramos la lucha de mujeres que tenemos en nuestra cotidianidad o que también han marcado nuestra vida, pero también conmemoramos la lucha de mujeres lideresas como Berta Cáceres. ¿Hay alguien aquí que antes de que fuera el asesinato de Berta Cáceres hubiera escuchado hablar de ella? Sí, claro. Se oía constantemente su lucha por los recursos, ¿verdad? Su amor al río, que siempre salía en las fotos ahí en ese río tan bello. Sí, se escuchó sumamente mucho antes, bastante tiempo. Que conste que jamás creíamos, por lo menos yo como mujer, la oía ella en sus luchas por el medio ambiente, por salvar ese río, por salvar esa zona. Nunca me imaginé, créalo, que iba a morir por esas circunstancias. Gracias, compañera. Lo pregunto porque son conversaciones que internamente tenemos en el movimiento o con compañeras. Justo por todo la misma Berta decía que ella no quería salir en panfletos, ¿verdad? Hay un video que ella decía que no quería ser una mártir de la lucha, lastimosamente sí lo es, porque vivimos Honduras es el segundo país más peligroso para la defensa de derechos humanos, para que lo sepan. Y Berta fue víctima, así como lo acaba de ser Juan López, ¿verdad? En la UAN, víctima de personas que están en el poder económico y político también, y que pues el ruido de lideresas como Berta, que pues les estorba, ¿verdad? Y pues Berta fue una de las más prominentes defensoras de derechos humanos en Honduras, mujer líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente. Cofundó el COPIN, para luchar por los derechos lenca, ganó el premio Goldman, ¿verdad? Que es como el máximo reconocimiento para activistas del medio ambiente, y pues ha quedado como inspiración su lucha y todo lo que sembró, toda la rebeldía que sembró, ¿verdad? En los movimientos sociales, no solo en el movimiento ambientalista, sino en los movimientos sociales, tanto en el movimiento feminista, en el movimiento campesino, en general, ¿verdad? Entonces, Berta es una de ellas que ya alguien la mencionó en su flor. Entonces, seguimos con otra de nuestras lideresas en la historia. Solo que Marvin tiene levantada la manito, Blanca. Ay, perdón, que como está proyectando no me sale. Sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de compartir algunos momentos con Berta. Yo en el periodo 2010-2012 fui presidente a nivel nacional de Gitramedis, y el vicepresidente de la junta directiva era ese hermano de ella. Entonces siempre que íbamos a marcarlo, íbamos a La Esperanza, siempre nos reuníamos con su mamá, con doña Augusta, y eran las 2 de la mañana junto con Berta, y uno no quería terminar porque era una delicia estar con ambas, tanto con la hija como con la mamá. En cualquier tipo de plática que uno emprendía con ella, pues tenía respuesta. Y a mí me llamó mucho la atención que casi en el departamento de La Esperanza nadie la conocía. Cuando asistimos a su velorio, había más gente de afuera de su lugar que dentro de su misma comunidad. O sea,
Pero bueno, al final yo creo que los elementos o la base que dejó Berta Cáceres, no solamente para el sexo femenino, sino que en términos generales para el ser humano, todavía se siguen observando, bueno, tal que siguen luchando por querer sacar del bote al que la mató. Y así es en nuestro país, la parte política influye mucho en aquellos asesinatos de aquellos líderes que luchan por la vida, particularmente en este caso la mujer, ¿no? Efectivamente, gracias Marvin por compartir y qué dicha, ¿verdad? La que tuve de compartir de esa forma con Berta. Y volviendo, quisiera retomar las palabras de Marvin porque podríamos ver que en contextos, cuando hay un contexto sociopolítico difícil, los derechos de las mujeres son los primeros que se vulneran, ¿verdad? O que no son considerados en cuenta realmente. Entonces, eso es importante también tomarlo como también el contexto político condiciona el acceso a nuestros propios derechos, como pasó y que le arrebató la vida a Berta, ¿verdad? Además, hay muchas cosas detrás de un crimen que todavía del cual todavía no hay sentencia. Entonces, para que veamos también cuál es la situación de las defensoras de derechos humanos y defensores mártires en esta lucha por los derechos. Gracias, Miriam. Ahora vamos con Blanca Yanet Caguas. Formó junto a otros ciudadanos y ciudadanas la primera organización ambientalista de Tela, Asociación Hondureña de Ecología. Promovió la creación del Parque Nacional Punta Sal, pero sobre todo la protección de este parque. Y no vamos a ahondar, pero la historia de Berta se repite con la de Blanca Yanet, ¿verdad? Quien también fue asesinada y lo que se presume es que su asesinato está íntimamente vinculado con la defensa pues, de este parque que en honor a ella se llama Blanca Yanet Caguas. Sigamos, Miriam. Y tenemos aquí a una compañera que estuvo mucho antes, ¿verdad? Que Blanca Yanet Caguas y que Berta Cáceres, porque sí es de las protagonistas del logro del derecho al voto de las mujeres, ya que era maestra, como pueden ver, activista feminista. ¿Y qué podemos deducir de esto? Fue una mujer que tuvo acceso a educación, ¿sí? Entonces, en este tiempo, Visitación Padilla organizó las asociaciones mutualistas o unionistas en Honduras, podríamos decir, que impulsó las ligas antialcohólicos y luchó por los derechos de la mujer hondureña. ¿Cómo lo hacían? A través de la escritura, a través del diálogo y a través de participaciones en radios, ¿verdad? Así fue como alzaron la voz. Incluso hay algunas historias de cómo a través de una carta de Visitación Padilla a un compañero con mucho poder, donde ella le expresaba que las mujeres necesitábamos votar, pues eso fue por la influencia que ella tenía, gran parte se logró la aprobación de este decreto 29 en 1954. Entonces, eso con Visitación Padilla y les voy a luego mostrar un videito. Y tenemos a Juana Pavón, que fue una poetisa y actriz hondureña destacada por su poesía feminista en contra de las injusticias, muy revolucionaria, ¿verdad? Sus palabras muy fuera de lo que tradicionalmente se considera que debe o el deber ser según los estereotipos de género, pero que sus letras perdón, y su voz pues han hecho eco para colocar a las mujeres que luchan en el centro. Creo que esa es la última, ¿verdad? Margarita sería la última de las compañeras, activista por los derechos humanos, era una defensora del medio ambiente, del movimiento campesino en general. Incluso Margarita lideró el movimiento de feministas en resistencias de la crisis del golpe de Estado en el 2009. Margarita Murillo también fue asesinada, si mal no me equivoco, en 2011.
en su parcela de tierra por la espalda. El crimen de Margarita también está íntimamente vinculado a su lucha por los derechos del movimiento campesino y de las mujeres en Honduras, ¿verdad? Margarita tiene una historia bastante interesante, hay un documental en YouTube de su historia, porque también estuvo en el exilio, ella vuelve y pues aún así pues perdió su vida por esta defensa de las mujeres y también del movimiento campesino. Entonces, aquí nos comparte Miriam un QR y donde también a mí me encanta todo el material que han hecho a lo interno del CONAMUCOP para poder mover estos temas, ¿verdad?, de lideresas defensoras de derechos en Honduras. Entonces, aquí está el link. Pueden hacerlo con la camarita de su teléfono o entrando al navegador también. Gracias, Miriam. Y me gustaría poner, bueno, si quieres cerremos con el videíto y abordemos el último punto, que es más que todo las cuestiones prácticas a nivel del movimiento cooperativista. Voy a tratar de hacerlo en 3 minutos. Y bueno, para adelante le damos. Bien, ahorita vamos a enfocar un poco en el tema de las mujeres cooperativistas. Sé que estamos un poquito sobre tiempo, pero me gustaría saber si hay algún comentario antes de pasarnos al tema del movimiento cooperativista, porque digamos que cambiamos de bloque temático y cerramos este bloque de las mujeres en la historia de esta lucha por el derecho al voto. ¿Sí? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? Bueno, me dice Miriam que estamos bien con el tiempo. Ahí después me... Sí. Sí, bueno, Lilia, solo mencionar como mujeres lideresas la escuchamos. en la cooperativa Arsenal, que nuestra iniciadora de la cooperativa pues fue Sor María Rosa. De ahí viene toda esta historia, pero fue Sor María Rosa quien inició esta cooperativa. Sí. En memoria del padre Guillermo Arsenal, que fue asesinado, ¿verdad? Que fue un padre extranjero que vino a querer ayudarnos pues a los hondureños y en memoria a él se le puso el nombre Guido, ¿verdad? Él fue un padre que estuvo en el Zamorano, pero sí, hablando como mujer, ella fue una impulsora de la cooperativa, Sor María Rosa. Lilia. Y creo que incluso en ese libro que compartieron las compañeras historiadoras, que construyeron las compañeras historiadoras, hablan mucho de eso, de cómo las mujeres han sido borradas de la historia es también parte de nuestro trabajo como mujeres feministas, pues honrar esta lucha y creo que aplica en todas las áreas que nos movemos. No está abajo. ¿Hola? Hola, hola. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se me escucha bien. Muy bien, gracias compañera. Y bueno, listo, listo. Y bueno, mujeres cooperativistas en lideresas en la organización y funcionamiento de las cooperativas, según lo que pues, nos compartía en CONAMUPOP, se han democratizado los espacios de toma de decisión, ¿verdad? En órganos de dirección, administración, fiscalización, los distintos comités y todo lo que tenga que ver con la gobernanza de las cooperativas. Y creo que es bastante importante entender que esta es una forma en la que se evidencia un enfoque de género a nivel de organizaciones, ¿verdad? Cómo se van democratizando los puestos entre hombres y mujeres, cómo
también va generando la equidad o la paridad incluso en los espacios de toma de decisiones, la misma cantidad de mujeres, la misma cantidad de hombres. Creo que eso son cuestiones sencillas que se pueden aplicar. Y vamos a ver las siguientes, podríamos decir, consideraciones que podríamos tener para más que considerarnos lideresas cooperativistas, yo le diría, para poder tener un enfoque de género como cooperativistas, seamos hombres o seamos mujeres. El primer paso es la toma de conciencia, compañeras y compañeros. La toma de conciencia que la desigualdad de género sí es un problema social, que hombres y mujeres hemos sido criados o formados, mejor dicho, de manera que a las mujeres se les coloca en condición de desigualdad, ¿verdad? Porque es considerada como sumisa, la que sirve, la que cuida, ¿verdad? Históricamente la mujer ha sido la cuidadora, ¿verdad? Y no ha sido una decisión. Eso es lo malo, que no ha sido una decisión. Entonces, el primer paso para poder tener un liderazgo cooperativista con enfoque de género es tomar conciencia de esto y como hombres también ir tomando esa conciencia de los privilegios que implican ser hombre en esta sociedad como tal, ¿verdad? Garantizar que las mujeres tengamos un acceso igualitario a recursos y oportunidades dentro de la cooperativa. Esto no solo lo hace una mujer lideresa, ¿verdad? Sino que también un hombre que es líder y que considere el enfoque de género en el círculo cooperativista, pues también incluye a las mujeres para que tengan un acceso igualitario, aboga por la inclusión equitativa de las mujeres, ¿verdad? O sea, que la decisión, que la opinión de las mujeres sea tomada en cuenta, que las necesidades particulares que podemos tener las mujeres sean tomadas en cuenta, que se asegura que las mujeres participen activamente en todos los niveles de la cooperativa. Como yo les digo, desconozco internamente la organización cooperativista, pero al aplicar el enfoque de género es garantizar, como les decía, la participación en todos los niveles de hombres y mujeres en condiciones de igualdad y de equidad también. Pasamos a la siguiente, Miriam. Atrás. Ay, gracias. Trabaja para eliminar estereotipos que puedan limitar la oportunidad de las mujeres. Y aquí podríamos poner un ejemplo como decir, las mujeres toman decisiones. Ese es un estereotipo de género, por ejemplo, que se puede considerar a nivel de organizativo, ¿verdad? Y pasa en diferentes ámbitos organizacionales, tanto a nivel comunitario, a nivel empresarial, o a nivel de cooperativas como tal, se puede dar, tener ese tipo de estereotipos. Por eso les decía, el primer paso es tomar conciencia de que la desigualdad de género ha sido un problema histórico que genera violencia basada en género al final, ¿verdad? Promover, ¿qué más se puede hacer? Promover programas específicos que aborden necesidades particulares de las mujeres. El otro día yo facilité un espacio formativo acá en La Ceiba, que era sobre el sexo-género. ¿Por qué hablo de esto? Porque en la capacitación pueda que alguien llevó niños, por ejemplo, o que algunas mamás no podían dejar con alguien sus niños. Entonces, ¿qué hace la cooperativa? Garantiza que hay un espacio para cuidar, donde los niños puedan estar mientras la madre está recibiendo la capacitación. Por dar un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que se puede dar. Abogar por políticas que fomenten la igualdad de género en el ámbito cooperativista. Ya decían el gran avance o la referencia que tienen el CONAMUCOP en estas políticas, ¿verdad? Que nosotras como DIMUF también conocemos porque estamos hemos compartido en diferentes espacios. El garantizar estas políticas que estén escritas, que estén socializadas y garantizar que se apliquen, dar seguimiento al cumplimiento de las mismas. Porque, ¿qué pasa también? Y lo digo desde nuestra experiencia en las municipalidades. Hay una política de género en la municipalidad, pero está en papel, o las mujeres no la conocen.
Entonces, es que aboguemos porque hayan políticas de igualdad de género, pero también que éstas se cumplan y dar un seguimiento a ese cumplimiento y que también las personas que forman parte de la cooperativa la conozcan, ¿verdad? Y es un trabajo sistemático de seguimiento. El primer logro es tener la política, pero ya que simplemente es un trabajo continuo. Facilitar el apoyo a emprendimientos liderados por mujeres dentro de la cooperativa, efectivamente, y era algo que compartíamos en el espacio formativo que les digo, ¿verdad? Cómo también se apoya el emprendimiento de las mujeres, entendiendo que en gran medida las mujeres se dedican al comercio informal en Honduras, ¿verdad? Y que muchas de las que forman parte de las cooperativas se dedican a ello también. Sigamos, Miguel. Y bueno, la invitación es que, como les decía antes, dicen otras palabras, la lucha es continua, pero obviamente garantizar la igualdad y equidad de género en esos espacios es un proceso sistemático, es una lucha continua, y pues la invitación es que seamos lideresas y líderes cooperativistas que generen cambios, ¿verdad? Propositivos, perdón, desde, también desde la autocrítica, a identificar en esa toma de conciencia cuáles son estos estereotipos de género que yo personalmente tengo. Hay una forma también muy práctica y es en el tema del lenguaje, de nombrar a ellas y a ellos. Es una forma sencilla en la que nosotros, o cotidiana, mejor dicho, no sencilla, porque sé que a alguna persona sí le cuesta, una forma cotidiana de nombrar a ellas y a ellos, ¿verdad? Como parte de un espacio. Hay personas que se cuestionan por qué hablamos así en lenguaje inclusivo, y lo digo porque ya me lo han dicho. Y es una forma de lo que decíamos al principio, nombrar a las que no fueron nombradas, porque históricamente las mujeres han sido invisibilizadas de la historia, y un claro ejemplo, lo dice también en el libro de Crónicas, es el hecho de que en la escuela quienes eran los próceres, ¿verdad? Que nos enseñaban. ¿Alguien recuerda que había alguna mujer en esas fichitas de próceres que nos mandaban a comprar? Por lo menos en mi tiempo podría decir, ¿verdad? Solo eran hombres. ¿Alguien vio algún prócer, en alguna de esas fichitas alguna mujer alguna vez? No, No, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo hemos sido borradas de la historia. No, nunca, dicen por aquí. Gracias por contestar por ahí. Y pues ese es el trabajo que seguimos haciendo desde el movimiento de mujeres y feministas, y que seguramente pues como cooperativistas pues también es ir transformando las formas quizás patriarcales como se han movido, ¿verdad? Y dar espacio que merecemos las mujeres. Entonces yo... Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive. Every day I walk home and pray to God won't see me. I know it's wrong, I know it's wrong. Tell me why is it I'm taking your scene? I know a time, baby. They put you in a home to feel them. Oh, but I wouldn't call that living. I'm like a boy among them. Hey, permanent friend. I like to think that I was just myself again. Oh, tell